Vemos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede descansar. Esta mañana quiero hablar en una porción que es bastante conocida bajo el tema más que vencedores. Gracias. Más que vencedores. Veíamos al inicio en el video: hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a este mundo para poder salvarnos, para poder constituirnos en lo que hoy podemos decir más que vencedores. ¿Puede decir usted esta mañana: soy más que vencedor? Eso es lo que somos. Somos más que vencedores. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en el contexto en el que Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, era un contexto donde el pueblo de Dios estaba sufriendo mucho la opresión del imperio romano, donde el imperio romano era el fuerte, era el poderoso, y declarar algo como esto era casi declarar la guerra al imperio. Declarar que yo soy más que vencedor era casi declarar una guerra. ¿Por qué? Era un contexto de batallas, era un contexto de que el más fuerte es quien gana, es el que domina. Esta mañana yo quiero darle 4 razones por las cuales nosotros podemos declarar que somos más que vencedores. 4 razones en las que nosotros podemos decir: es cierto, soy más que vencedor. Porque es bonito la frase, hasta hay alabanzas acerca de esto, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué yo puedo decir yo soy más que vencedor? Hay un verbo griego que el apóstol Pablo usa en esta carta, y es el verbo nikao. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El verbo nikao significa yo conquisto, yo gano, yo venzo. Y el sustantivo de este verbo en griego es la marca famosa que nosotros conocemos como Nike en inglés. Realmente esa es la pronunciación correcta, ¿verdad? Nike, pero nosotros le decimos Nike, casi Mike. Entonces, el sustantivo de este verbo griego es esa famosa marca. Ahora póngase a pensar la inteligencia de estos señores que crearon esa marca famosa, Nike. ¿Por qué lo hicieron? Esa marca significa victoria. Cuando usted anda una camisa, unos zapatos, acuérdese de esta predicación, significa victoria. ¿Qué significa entonces en el contexto que Pablo usa este verbo? Él lo usa en una forma, en la siguiente forma, en 2 ocasiones en esta carta. Lo usa en la forma nikao, para hablar de que somos más que vencedores en esta carta, y lo vuelve a usar en Romanos 12:21, cuando él dice: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Él lo usa en diferentes ocasiones este verbo. Pero ¿qué significa para nosotros esto? Significa yo conquisto, yo gano, yo venzo. Puede decir nuevamente conmigo: somos más que vencedores. La última frase me gusta: por medio de aquel. Es decir, no es en mis fuerzas. Es decir, no es porque yo sea el campeón y porque levanto pesas. Soy más que vencedor por medio de aquel, Señor Jesucristo. En las cartas de Pablo, fíjese bien, a menudo él compara nuestras batallas espirituales con el contexto en el que ellos estaban viviendo.
lo compara muy a menudo con las batallas que ellos enfrentaban. ¿Qué tipo de batallas enfrentaban ellos? Persecución. Había un tiempo muy difícil de persecución. Usted y yo la pasamos chévere acá en El Salvador. Nadie nos persigue. Aguantaban hambre muchos de los apóstoles. No había carro. Muchos de ellos no tenían un camello para transportarse de un lugar a otro. Caminaban. Sed. Muchos de ellos llevaban también las heridas en sus cuerpos. Y ese era el precio que ellos estaban pagando. Y Pablo venía y comparaba y usaba esta carta y muchas de las otras, pero en Romanos específicamente, él les hablaba y los comparaba, las batallas espirituales con las batallas reales que muchos de ellos tenían. La persecución, el acoso del imperio romano, él lo comparaba. Pero él hacía esta declaración: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, en medio de la persecución, Pablo decía: somos más que vencedores. ¿Qué es lo que lo acosa a usted? ¿Qué tipo de batalla está librando usted? ¿Puede decir como Pablo: yo venzo, yo conquisto, yo gano? ¿Puede decir: soy más que vencedor, estoy sobre de, por encima de? A veces nuestra actitud como cristianos no es esa. A veces nuestra actitud como cristianos es de derrotados. Pero el Señor nos está recordando que somos más que vencedores, no por fuerza, sino por medio de aquel que nos llamó. Y es por eso esta mañana que quiero presentarle estas razones de una manera bien específica. Número uno, la primera razón: somos más que vencedores porque Dios es por nosotros. Puede decirle al hermano que está a la par: Dios es por mí. Dios está de mi lado. Dios está conmigo. Somos más que vencedores porque Dios es por nosotros. Romanos 8:31, Pablo decía así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si a usted le pasaba, pero yo tenía una maña. No sé si alguna vez alguno de los hermanos ya adultos lo hizo, o de las hermanas, pero yo tenía una maña. Era esta: que cuando yo me enojaba en la escuela y a mí me decían: no pelees, no pelees, cuando yo me enojaba, yo sabía que no podía pelear, y de verdad no podía pelear. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo buscaba a mi tío, y yo iba donde mi tío, porque mi tío levantaba pesas y él era el cholo de la familia. Entonces mi tío levantaba pesas y él era el fuerte, y para mí él era mi superhéroe. Entonces yo iba donde mi tío y le decía: fíjate que en la escuela este y este me está pasando, este y este niño me está molestando. Entonces, a la salida quiero que vos me vayas a traer, le decía a mi tío. Y llegaba mi tío y le decía: ¿y vos qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás molestando? Y mi tío estaba de mi lado. Entonces, como mi tío estaba de mi lado, yo decía: nadie me va a ganar, nadie me va a vencer. Cuando Dios está de tu lado, hermano, nadie te va a ganar, nadie te va a vencer. Haz las que hacía el hermano Daniel cuando estaba pequeño: le iba a poner queja a su tío, pero usted vaya a ponerle queja a Dios. Qué bueno cuando Dios está de nuestro lado. En la época que Pablo escribe esta carta, se trataba de la guerra del más fuerte, y el más fuerte era el imperio romano. Pero Pablo decía: yo no les tengo miedo. Se los voy a parafrasear: yo no les tengo miedo. ¿Qué me van a decir ustedes a mí? Si Dios está conmigo, ¿quién puede ganarme? No hay una espada, no hay una lanza, no hay un escudo que pueda derrotarme. Dios es por nosotros. Primero, Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha justificado en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Cuando todos llegan a acusarla y la ley decía: tenemos que apedrearla, tiene que morir apedreada esta mujer, por adúltera, por pecadora. ¿Y qué les dijo Jesús? Tranquilo. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido alguno valorudo? La mata. Pero Dios, Jesucristo, había discernido el corazón de estos.
y sabía que ninguno estaba libre de pecado. Jesús viene y le dice: tus pecados se son perdonados. Qué lindo se siente cuando el Señor, después de que usted se ha ensuciado las manos, después de que usted ha pecado de cualquier forma, el Señor viene y redime sus pecados. Él nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha justificado. Es decir, no solo me perdonó, sino que viene y dice: Mike es justo, Mike es santo. Viene y dice: hermana Ana, ella es santa, yo estoy de su lado, yo estoy con ella. Qué bonito cuando alguien te defiende. Dios está de tu lado y Dios te defiende. Segundo, Él ha derramado de su Espíritu sobre nuestras vidas. No solo me perdonó, no solo me justificó, me santificó, derramó de su Espíritu Santo en mi vida. Cuando ven ministrar al ministerio de alabanza, cuando ven predicar a cualquiera de nosotros como pastores, cuando nos ven desarrollarnos ministerialmente, no somos nosotros, es su Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Solo somos el vaso frágil de Él, solo somos el vaso del Señor. El agua, el verdadero sabor, la verdadera esencia es Él. El verdadero espíritu viene de Él. Él es quien ha derramado su espíritu en tu vida, hermano. Y algo precioso: si usted vino a la iglesia sin familia, sin padre, sin madre, aún sin hijos, el Señor le regala una familia y lo injerta a la familia de Dios. No hay mayor privilegio que ser llamado: soy hijo de Dios. No el hijo del presidente, no el hijo del director de la escuela. Ay, me las puedo porque soy el hijo de, o soy el familiar de. No, yo me las puedo porque soy un hijo de Dios. Algo más que el Señor hizo: el Señor estuvo a favor de su pueblo. El Señor estuvo a favor del pueblo de Israel en el desierto. Dios estuvo con ellos, Dios los alimentó, Dios les dio agua. Dios estuvo a favor del pueblo cuando gritaron y las murallas de Jericó cayeron. Dios estuvo a favor de su pueblo cuando les entregó la tierra prometida. Qué bueno es cuando Dios está de nuestro lado. Pero aquí viene la parte contraria. Qué triste, qué difícil es hacerle frente a un gigante que usted sabe que no puede vencer. ¿Alguna vez siendo niño peleó con un niño más alto o una niña más alta que usted? Qué difícil es quedarse sin fuerzas tratando de vencer a un gigante que usted no puede vencer. Y Dios jamás ha sido vencido. Dios jamás ha sido derrotado. Y aquí viene la contraparte. Cuando Dios no está a su favor, Dios no estuvo a favor de la sociedad pecaminosa de los días de Noé. La gente decía: este Noé está loco. Dios dijo: pues que se mueran en el diluvio. Y podría parecer un Dios drástico, un Dios cruel. Pero cuando Dios está de tu lado, nadie te va a derrotar. Pero ten cuidado cuando Dios esté en tu contra. Dios estuvo en contra también del faraón. Y el faraón perdió todo en Egipto. Y aquí viene la parte por qué Dios estaba en contra de ellos. Porque Dios está en contra de todo aquel que rechaza su nombre. En nuestra actualidad, Dios está en contra de aquel que no quiere nada con el Salvador. Aquel a quien Dios le ha abierto las puertas para que tenga una oportunidad de escuchar palabra y no quiere hacerlo. Dios está en su contra. Pero Dios está de nuestro lado. Esa era una palabra de aliento que Pablo le daba a los romanos. Dios está con nosotros. Y me gusta ese versículo, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que usted hace cuando tenías todavía sus 15, 16, 17 años? Cuando se quedaba sin zapatos, cuando se quedaba sin pantalón, sin camisa, cuando se quedaba sin vestuario, sin comida, sin útiles escolares. ¿A quién buscaba? A su papá, a su mamá, a su abuela, si se crió con ella. A alguien que estuviera a su cargo, a alguien que estuviera más grande que usted, a alguien que tuviera la posibilidad económica de poder ayudarle. A ese buscaba usted. Pero hoy en día dice: ya crecí,
¿Quién me va a dar el billete si no trabajo? ¿Quién me va a dar la comida si no trabajo? Y todos nos enfocamos en lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Pero hay una verdad innegable, y es que si Dios está de tu lado, Él es tu proveedor también. Si Él está contigo, Él te va a sustentar. Yo he tenido la experiencia donde ni siquiera he movido la lengua cuando Dios ya ha contestado. Y he tenido la experiencia cuando Dios me ha hecho esperar también. Y Él tiene un propósito. ¿Por qué? Pablo le daba esta palabra de aliento a los romanos y le decía: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios vela por mí, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Y esta es una palabra de aliento también para usted y para mí. Muchos de los que están acá en más de alguna ocasión, lamentablemente quizás han enfrentado una amenaza, han enfrentado una extorsión. Algunos quizás hasta por algún familiar han pasado un secuestro. Y esa es la realidad de nuestro tiempo. Y cuando usted empieza a ver su realidad, usted dice: no, ya no es como en los días de antes. Ya no es como antes. Hoy pasa esto, pasa lo otro. Antes no sucedía eso. Pero si Dios es con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién contra nosotros? Esas son las amenazas, esas son las dificultades que nosotros enfrentamos. Hoy en día, los romanos quizás eran diferentes, las situaciones que estaban viviendo, pero lo cierto es que el gigante que nosotros tenemos sigue siendo el mismo. El poderoso gigante, hermanos, está de nuestro lado. No hay quien se levante en su contra. Así como hay una lucha espiritual a nuestro alrededor, también al frente va el poderoso gigante. Cuando Jeremías, el Señor le empezó a llamar y él empezó a poner excusas de que era un niño, de que estaba muy joven, el Señor le dijo que él iba a estar al frente de su batalla, que él iba a estar al frente, que él se iba a posicionar sobre eso. Cuando David estaba tomando sus armas, sus implementos para derrotar a Goliat, todos, hasta el pueblo de Israel, veían a Goliat. Todos veían a un gigante físico. Pero yo me imagino a David teniendo enfrente a Goliat. Quizás lo veía hacia ahí. Yo me imagino que David no tenía la mirada alzada por Goliat. Yo me imagino que David tenía la mirada alzada porque el gigante que él estaba viendo era mucho más gigante que el que estaba enfrente de él. Porque David, con sus ojos espirituales, sí podía ver a un Dios gigante que sabía que iba a aplastar a un Goliat débil, a un Goliat que no tenía a Dios. ¿Qué tipo de gigante tiene usted, hermano? ¿Cuál es su gigante? ¿Su trabajo, su posición, su condición económica? ¿Su gigante es su casa bonita, su carro? ¿Cuál es su gigante? Si nuestro gigante es nuestro Dios de los ejércitos, nadie nos puede hacer frente. Amén. Número 2, somos más que vencedores porque Dios no va a cambiar. El día viernes en la enseñanza hablaban de los atributos de Dios, y un atributo de Dios es que Él es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia su forma. Dios sigue siendo el mismo. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Él no cambió de opinión. Desde el inicio Él dio una promesa, Él dio una profecía para la redención del hombre. Él no cambió eso. Qué difícil ha de haber sido para Dios desprenderse del Hijo. No lo escatimó. Quizás sería fácil, de repente Dios viene y a usted que es padre o madre y le pide un hijo y usted dice: sí, Señor, te lo voy a dar. Pero a la hora de entregarlo, usted se arrepiente, lo agarra y sale corriendo. Dios podía hacer eso. Dios podía hacer que Jesús se bajara de la cruz y evitar todo el sufrimiento, todo el dolor, los clavos, el látigo, todo. Dios podía hacerlo y consumir a los soldados, consumir a todos aquellos que lo estaban crucificando, derrotar al imperio romano. Pero no lo hizo, porque Él ya había dado una palabra. Dios es un Dios que no cambia.
entregó su mayor tesoro por nosotros, entregó a su hijo. ¿Entregaría usted a su hijo? ¿Entregaría usted a su hija? No, ¿verdad? Y no solo se trata de entregar, se trata de ¿a razón de qué? ¿A razón de quiénes lo entregó? ¿Preferiría usted que un asesino, que un violador se salve y que su hijo o su hija muera? Él no escatimó a su hijo, Él entregó su mayor tesoro. Dios también probó a alguien a ver qué tal era su entrega. Y usted sabe a quién le hablo. Estoy hablando de Abraham. ¿Sabe por qué lo hizo? El Señor nos quería enseñar una lección. Él nos quería enseñar una lección de entrega. Hace algunos años yo estaba leyendo acerca de la historia de Abraham y estaba leyendo algunos comentarios que el autor de un libro escribía acerca de él. Y decía lo siguiente, que cuando Abraham le dio el sí al Señor, él lo hizo con toda su fe y él sabía que iba a entregar a Isaac al principio. Pero cuando Dios viene y le habla y le dice, quiero que lo sacrifiques, para Abraham fue doloroso. Y cuando Abraham se estaba moviendo, cuando Abraham estaba yendo, le dijo a sus siervos, quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos caminando. Espérennos aquí, nosotros volveremos. Y me llama la atención eso, que Abraham le dice, nosotros volveremos. Bueno, que no estaba dispuesto Abraham a entregar a Isaac. ¿Cuál era la picardía en la mente de Abraham? Abraham al final se iba a arrepentir y no iba a sacrificar a su hijo. Un sacrificio claro que el Señor había puesto en él era que tenía que matar a su hijo y la sangre de su hijo tenía que ser derramada. Abraham siguió caminando hacia Moria. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado, pero estamos caminando por el problema, estamos caminando por la situación, estamos caminando en un valle oscuro y no sabemos cuál va a ser el final de esa historia. Usted y yo conocemos el final de la historia de Abraham. Sabemos que al final el Señor se proveyó de un sacrificio. Pero ¿qué tal? Y usted se pone a pensar, ¿y qué tal si al final de mi historia Dios no se provee el sacrificio? Y al final sí tengo que efectuarlo. Yo no sé qué es lo que el Señor le está pidiendo, pero Dios le estaba pidiendo a Abraham a su hijo literalmente. Dios estaba viendo la entrega de Abraham. ¿Qué tan entregados somos nosotros al Señor? Entonces viene y Abraham sigue caminando. Algunos eruditos dicen que el mismo valle de Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el mismo valle o es el mismo lugar donde Jesucristo murió crucificado. En el tiempo de Abraham, Dios se proveyó de un sacrificio. Hubo un cordero que apareció de la nada. Realmente fue Dios quien lo hizo aparecer. Pero el día en que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, el único cordero era Él. El único cordero era Él. El mejor sacrificio era Él. La sangre que tenía que ser derramada era la de Él, la de nadie más. Él lo entregó por nosotros. Dios, hermanos, es inmutable. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, por los siglos de los siglos. Ayer con los jóvenes estábamos en ese tiempo, en la noche, y el predicador decía, en el tiempo de Elías sucedió esto, en el tiempo de Elías sucedió lo otro, en el Nuevo Testamento sucedió esto. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo el poder de hacer milagros. Usted y yo podemos cambiar. Usted y yo podemos tomar diferentes decisiones, pero Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Ayer hablábamos con los jóvenes sobre la armadura de Dios. De repente, quizás usted dice, voy a cambiar de pieza, me voy a poner otra armadura. Hoy me la voy a poner así color beige, el otro día me la voy a poner plata. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Con Dios no es hoy tengo la armadura y mañana no. Con Dios es todo el tiempo. Dios no cambia. Dios es un Dios inmutable. Si Él ya le dio una palabra, Él se la va a cumplir. Si Él ya le dio una promesa, Él se la va a cumplir. No importan los años que pasen, Él se la va a cumplir. Dios le mostró a Abraham que después de 20 y tantos años, Dios seguía siendo igual.
Dios iba a cumplir su promesa de darle un hijo. Dios iba a cumplir su promesa y la cumplió, de que de esa semilla, de que de ese fruto de Isaac, las familias de la tierra iban a ser innumerables. Dios lo cumplió. Hay algo que me agrada de Dios. Estábamos estudiando el viernes, hermano Ricardo mencionó algunos de los atributos de Dios. Y es que aunque Dios tiene muchos atributos, Él sigue siendo Dios. Su esencia no cambia. Él sigue siendo fiel. Nosotros somos bien variantes. Y algunos hasta con personalidades bipolares muchas veces. A veces uno no sabe si acercársele a la persona porque hoy anda contento, mañana anda enojado, después anda triste. Y no sabemos. Porque nosotros sí somos así. Somos bien cambiantes. Somos bien variantes, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo. Tercera razón por la cual somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque Dios es el juez final. Romanos 33 al 34 dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y sigue el 34: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo no sé si a usted le ha tocado que muchas veces usted tiene que tomar la decisión de emitir un juicio sobre alguien, sobre su hijo puede ser. Y usted dice, bueno, ¿qué castigo le voy a poner? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con ella? Y yo no sé si cuando usted estaba estudiando, yo sí tuve maestros así. Maestros que tenían una cara que nadie quería tocar con ellos, porque sabíamos el tipo de maestro que era. Sabíamos que eran difíciles. Y usted decía, con esta señorita sí me gusta, con este profesor sí me gusta, porque usted iba midiendo a cada uno de ellos y sabía quiénes eran suaves, quiénes eran duros. Usted sabía. Lo mismo sucede muchas veces en la vida del ser humano. Pero con Dios, hermano, si Dios juzgara como yo y usted juzgamos, yo creo que esta iglesia estaría vacía. Si Dios juzgara como nosotros como seres humanos juzgamos, ¿saber a cuántos hubiéramos mandado ya al infierno? Literalmente. Pero Dios es el juez final. Usted y yo somos más que vencedores. Y Pablo les preguntaba en esa carta y decía en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Sí o no que nosotros a veces condenamos? ¿Sí o no que nosotros a veces levantamos y emitimos el juicio y señalamos? Pero ¿quién es el que condenará? Usted no ha muerto por nadie. Yo no he muerto por nadie. Yo no me he sacrificado por nadie. Así que el único que tiene derecho de juzgar es Dios. Con esto no le estoy diciendo peque libremente y des el deleite en el pecado. Pero hay una parte donde nosotros quizás a veces lo repetimos mucho, porque sabemos que son de los juicios más difíciles de emitir. Como pastores, como líderes, y esta es lo que nos encanta. Dice la palabra de Dios, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque esos son de los tipos de pecados más difíciles de emitir un juicio. Pero dice que Él los va a juzgar. Y hay otra parte que dice que tenemos un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Pero hay otra parte de la Biblia que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, no juegue con la gracia de Dios. Fíjese bien, Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él intercede a favor de nosotros. ¿Alguna vez ha puesto la cara por alguien usted? ¿Alguna vez ha intercedido por alguien y este alguien le ha fallado? Esa es de las cosas más difíciles. Ayer o antier escuchaba a alguien que decía, una me hacen y no me la vuelven a hacer. Y muchos de nosotros somos así. Una me hacen y no me la vuelven a hacer, dice. Es decir, ya no le damos oportunidad al cristiano para que se justifique, ¿verdad? Porque así somos nosotros, pero Dios no. Por aquí viene esta parte. Nosotros decimos, yo voy a meter mis manos al fuego
Y cuando usted se quema para interceder por alguien, ¿verdad que ya no le queda deseo de seguir intercediendo por esa persona? Dios, Jesucristo, muchas veces ha intercedido por nosotros, ha levantado sus manos delante del Padre. ¿Sabe qué es lo que ve el Padre? Ve las heridas, ve los clavos en sus manos y dice: Él es el que pagó el precio por ellos. Y el Padre le sigue escuchando porque Él sigue intercediendo. Me imagino a Jesucristo diciéndole a Dios: Padre, dales una oportunidad más, una más, una más. Yo sé que pueden hacerlo, yo sé que pueden levantarse, yo sé que pecaron, yo sé que fallaron, pero yo sé que lo pueden seguir haciendo. Su gran amor fue el que lo llevó a la cruz. Yo no sé si usted ha notado algo, hermano, pero cuando nosotros trabajamos con niños y con jóvenes, sobre todo, hay un derecho de piso que pagar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y cómo se asocia con lo que estoy hablando? Cuando usted trabaja con niños y jóvenes, usted tiene que ganarse el cariño, el respeto y la confianza de ellos. Cuando usted se ha ganado eso, usted puede venir y agarrarlos como que fueran sus hijos, regañarlos, aconsejarlos y a veces ser drástico con ellos, y ellos le van a escuchar con una buena actitud. Pero cuando no nos hemos ganado ese derecho de piso, lo único que hacemos es distorsionar más sus emociones y crear un sentimiento totalmente contrario, que ellos perciban lo contrario. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces algunos de nosotros hemos tenido que interceder a favor de X joven, a favor de X señorita, y muchas veces nos han fallado. Y a veces duele, somos seres humanos. Dios también tiene sentimientos, y a Dios Padre le duele cuando sus hijos le fallan. Pero Jesús sigue intercediendo por nosotros. Él no se cansa. Ahora fíjese bien, hay alguien más que intercede a favor nuestro, y es el Espíritu Santo. Acá en la tierra, allá en el cielo, Jesucristo está intercediendo por usted y por mí, pero acá en la tierra el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos a la Trinidad a favor nuestro. La Trinidad está a favor nuestro. La Trinidad está intercediendo, está orando a favor nuestro. Jesús, por medio de su sacrificio, nos quitó la inmundicia, hermano, y nos vistió de justicia. Él quitó toda inmundicia. Él dijo: este ya no va a ser más culpable. Por eso usted y yo somos más que vencedores. Y yo repito mucho esta frase porque es algo que se me quedó clavado de una alabanza de Adrián Romero. Y él decía: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Se lo voy a decir yo a mi manera: si me vieran tal cual soy, verían la inmundicia que hay en mí. Si le viera tal cual usted es, veríamos la inmundicia. Pero viene Jesucristo, intercede a favor de nosotros, quita la inmundicia y nos viste de justicia, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ni Satanás ni sus demonios pueden acusar a los escogidos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, hombre, hermano, pero si usted está con un pie adentro y un pie afuera, cualquiera puede venir a darle vuelta. No se la lleve de valiente. No, a mí ni Satanás ni los demonios pueden acusarme porque yo soy cristiano, soy de la LPA, soy aquí. No son los títulos, no es la iglesia, no es la posición, es la relación que usted tenga con el Señor. Si usted está con un pie adentro y un pie afuera, cualquiera puede venir, mira, y empieza a señalar y empieza a cortar la tela. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Está seguro que usted es un escogido de Dios? El año pasado el lema era escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero qué triste cuando el enemigo empieza a querer sacar las chivas al sol, como decimos. ¿Por qué lo hace el enemigo? Cuando usted y yo no hemos pedido perdón,
cuando usted y yo no hemos venido delante del Señor Jesucristo para que Él interceda a favor de nosotros y existe un perdón de nuestros pecados, nosotros estamos vulnerables, estamos desprotegidos. La gracia ahí ya no tiene fuerza, ya no tiene poder, porque usted y yo no hemos venido delante del Señor a pedir perdón. Pero qué bueno cuando usted y yo lo hacemos y nos arrepentimos y nos humillamos. Entonces el Señor escucha nuestro clamor. Hay algo que me gusta, y es que el único capaz, hermanos, de levantar su martillo y condenarnos, el único capaz de emitir el juicio final, decidió perdonarnos. Decidió perdonarnos. Qué triste es para los que van a parar a una cárcel escuchar el veredicto final del juez y escuchar que dice cadena perpetua, 20 años, y quizás ya tiene 30 el prójimo. ¿De qué edad va a salir? O si tiene 15 años y le dice 60 años de cárcel, ¿a qué edad va a salir? Qué triste ha de ser escuchar un veredicto final de esa manera. Qué triste va a ser el día del juicio final, saber que el veredicto final va a ser al fuego eterno. Pero qué glorioso es que si usted y yo, como escogidos del Señor, el veredicto del Señor es: benditos de mi Padre, entren, este es su hogar, esta es su casa. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo no le estoy diciendo de que nadie en ningún momento se va a levantar. Se van a levantar chambres, se van a levantar rumores, se va a levantar todo aquel que quiera levantarse en su contra como escogido de Dios. Pero la palabra me dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si el Señor le ha escogido, ¿quién lo va a acusar? Número 4. Somos más que vencedores porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Esta es la parte que más me gusta. No sé si a usted le encanta este versículo de Romanos. Pues, si usted me pregunta, una de mis porciones favoritas es esa, en todo el libro de Romanos. Toda esta porción de más que vencedores es mi porción favorita del libro de Romanos. Recuerdo que en el año 2002 el Ministerio del Castillo del Rey sacó una camiseta. Era una camiseta azul, bien bonita, y atrás estaba un estampado, y el estampado decía: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Y decía cada uno de esos versículos: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados. Y empezaba a desglosar cada uno de ellos. Y decía: ¿quién podrá acusar? ¿Quién podrá separar? ¿Quién podrá alejarnos del Señor? Fíjese bien, Romanos capítulo 8 comienza con esta frase: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina con: ninguna separación hay. Qué bueno es Dios. Romanos 8 inicia diciendo: ninguna condenación. El Señor te perdonó. Si tú viniste a sus pies y pediste perdón por tus pecados, ninguna condenación. Y termina diciendo: ninguna separación hay del amor de Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo muy real, y yo lo he experimentado en mi vida. No importa las veces que caigas, no importa las veces que le falles, no importa con qué tipo de pecado, eso no va a hacer que Él te deje de amar. La palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no te ha dejado de amar. Si le has fallado, Él no te ha dejado de amar. Pablo hace 2 listas y él dice: la primera lista empieza con esto: desde la más leve, que es tribulación o angustia. Pablo empieza con una lista leve y él lo dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? La primera lista es como la parte más leve, y les empieza diciendo a los romanos: ¿los van a separar las aflicciones? ¿Los va a separar la angustia?
los va a separar, las preocupaciones los va a separar de Dios. Y Pablo en esa primera lista termina diciendo, o la espada, que es la misma muerte. Pero Pablo hace una segunda lista y aquí empieza con la más grave, y empieza con la misma con la que terminó en la primera, y es la espada. Y él dice así: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En la segunda lista, Pablo dice: ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. A lo largo del ministerio, Pablo sufrió frío, hambre, desnudez, azotes, heridas y el encarcelamiento. Pero Pablo aprendió a usar sus armas espirituales para vencer a los falsos maestros de su tiempo y para luchar contra las obras de la carne. Pablo, al igual que usted y yo, tenía sus luchas, tenía sus batallas, y no solo físicas sino espirituales. Él luchó en contra de las obras de la carne en él. Él luchó contra el viejo hombre. Pablo era un hombre como usted y como yo, era un ser humano. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Él se aferró al amor de Dios y él dijo: yo no quiero que nada, ni nadie, ni nada de lo que pueda venir, nada de lo que pueda pasar, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, me aparten del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios, hermanos, es un escudo alrededor nuestro. Nadie puede romperlo, nadie puede destruirlo. Las palabras de Pablo sobre el sufrimiento fueron palabras proféticas en ese tiempo. ¿Por qué fueron palabras proféticas? Pablo le decía a los romanos: nada de lo que pueda venir los tiene que separar, los puede separar del amor de Dios. Cuando ocurrió el incendio en Roma, acusaron a los cristianos y la persecución se hizo más intensiva, y los cristianos eran cazados como animales, y muchos de ellos incluso vestidos con pieles de animales para que los animales en el Coliseo romano se los devoraran y murieran, muchos de ellos comidos por los animales y otros a filo de espada. Usted y yo no hemos enfrentado nada de eso. Ay, hermano, pero he pasado situaciones difíciles. Y con esto quiero ir concluyendo. Pablo decía: aún con todo esto somos más que vencedores. Hermano, pero usted no tiene una enfermedad terminal, no se está muriendo. Pero usted no ha vivido lo otro, no ha vivido esto, no ha sufrido las amenazas, no le han puesto una pistola acá. Cada uno de nosotros ha enfrentado una batalla diferente, y en medio de nuestras batallas el gigante ha estado con nosotros. Yo quiero terminar contándole esto. Quizá usted hoy vino sintiéndose derrotado, sintiéndose desarmado, sin armas espirituales, sin nada en sus manos, sin nada que ofrecerle al Señor. Hace 11 años, va a ser hoy en marzo, hace 11 años, nosotros como familia enfrentamos una de las situaciones más difíciles. Aquí hay personas que estuvieron en ese tiempo. Familia Castaneda, hermana Ana y su familia, Katy, su mamá, estuvieron en ese tiempo y saben bien, Kevin, saben bien lo que nosotros enfrentamos. Hace casi 11 años Dios ya había hablado a mi vida, y yo creo que también había hablado a la vida de mi tío, el que yo le contaba, el que yo buscaba para que me defendiera. Mi tío, después de un tiempo, se convirtió en un pastor. Él era un pastor de las Asambleas de Dios junto con su esposa y sus 2 niños. Ellos estaban en una iglesia, era Semana Santa, y ellos iban de visita a ver a uno de mis tíos. Mi familia iba ahí. Yo estaba sirviéndole al Señor a tiempo completo, y estaba tan cansado, tan estresado, casi 2 meses de desvelo, trabajando en lo que hacíamos en la comisión del maestro, cuando de repente me llega una persona a la hora del almuerzo y me dice: Daniel, yo no quiero arruinarte el almuerzo, pero necesito que le hables a tu familia, que te comuniques con alguien, porque tu familia acaba de sufrir un accidente.
yo sentí como que el mundo se me vino abajo y empecé a querer comunicarme. Y cuando le llamo a mi tía, a la tía con la que yo me quedé viviendo después de la muerte de mi mamá, mi tía me contestó, y eso para mí fue: está viva. Fue un alivio. Pero cuando me empezó a hablar y me empezó a dar la noticia, para mí eso fue desgarrador. Y me dijo: íbamos en el Pickup, íbamos a visitar a tu tío, carretera Los Naranjos, y el Pickup volcó. Tu tío, su esposa, los pastores murieron automáticamente. Tu primo murió. 3 de mis familiares murieron al instante, y todos los demás quedaron accidentados, golpeados, heridos. Mi tía con la pierna fracturada, mi prima con su cara, él había salido volando en el pavimento y todo su rostro estaba casi quemado. Los niños de los pastores habían sobrevivido, estaban vivos, pero estaban golpeados, levemente, pero estaban golpeados. Y yo sentí como que el cielo se me cayó, como que todo se vino encima, y empecé a llorar. Los líderes se me acercaron, empezaron a orar. Fuimos al hospital, fuimos a ver qué es lo que pasaba. Cuando llego a la casa, estaba solo, y solo me habían dejado todas las cosas de ellos que habían recogido en el accidente, llenas de sangre. Me dolió tanto el corazón, y empecé a pelear con Dios, y empecé a decirle: Dios, ¿por qué te llevaste a mi tío, a su esposa? Ellos estaban sirviendo, ellos eran pastores, eran los únicos. Mi llamado, y yo le dije a Dios: tú me los quitaste, te llevaste a mi primo, era un niño de 13 años, te lo llevaste. Y le dije al Señor: ese es al Dios a quien yo le sirvo. Un Dios que cuando estoy sin fuerzas, que cuando estoy cansado, que cuando le he dado todo, viene y me quita a mi familia. Y Dios vino y me habló y me hizo recordar: yo te había avisado esto, yo te había hablado. En el mes de diciembre, en un retiro de jóvenes, Dios puso en la boca de alguien y me dijo: ora por tu familia, porque viene una prueba grande, pero yo estoy al frente de esto y yo les voy a dar la victoria. Cuando Él me dijo eso, en mi imaginación se vino a la mente un escudo y una espada. Él dejó de orar y se apartó, pero regresó y me dijo: orá por el mes de marzo. Y exactamente un 20 de marzo sucede el accidente. Ese año yo me sentí derrotado, ese año yo me sentí fracasado. Ese fue el peor año de mi vida, porque perdí a alguien que no solo era un pastor, era mi tío, era mi hermano, era el superhéroe que yo tenía. Cuando el año estaba casi por terminar, en una de las capacitaciones me quiebran la nariz, voy a cirugía. Si me ven la nariz torcida es por eso. Voy a parar a cirugía, me hacen la cirugía de la nariz, y recuerdo de que llego una noche, estaba con la fédula, estaba como que había boxeado, estaba hinchado de la cara, estaba morado de la cara a causa de la cirugía. Tenía un tapón en mi nariz, reírme me dolía, llorar me dolía. Y salgo al corredor, ahí donde estábamos en Castillo, y estaba solo, y empiezo a ver hacia el cielo y empiezo a decirle al Señor: ¿por qué has permitido todo esto en un solo año? ¿Por qué las cosas no pudieron venir una a una? ¿Por qué vinieron todas de una vez? Y Dios no contestó, solo empezó a consolar mi corazón, y empecé a llorar. Me dolía cuando lloraba, pero empecé a llorar y empecé a decirle al Señor: Dios, tú eres perfecto en todos tus caminos y tú sabes lo que estás haciendo. Y Dios me trajo a la mente esto: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te pueden separar de mi amor. Nada de lo que estés viviendo en tu vida, nada de lo que estés sufriendo en tu vida, llámese enfermedad,
llámese escasez, pobreza, llámese angustia, llámese como se llame, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué no se viene acá al frente? Y si usted está teniendo una batalla esta mañana, venga delante del Señor y solo dígale: Dios, ninguna de esas luchas, ninguna de esas angustias, ninguna de esas debilidades me separen de tu amor. Véngase esta mañana al altar, oremos al Señor y digámosle: Dios, nada me separe de tu amor en mi vida, nada de lo que sucede, ni las traiciones, ni las enfermedades, ni la falta de un empleo, nada te pueda separar del amor del Señor. ¿Quién nos separará? Solo adore al Señor, levante sus manos y dígale al Señor: nada, cántelo con todo su corazón y dígale: nada me podrá separar de tu amor. Nada de lo que he vivido, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, nada me separe de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Puede ponerse de pie ahí donde está y empiece a adorar al Señor y empiece a decirle: Dios, yo creo en tu palabra, yo creo lo que está escrito en ella, y yo creo que nada de lo que he vivido, nada de lo que he pasado me puede separar de tu amor. Ni aún lo que estoy viviendo, ni aún lo presente me puede separar de tu amor, ni aún la preocupación, ni aún la angustia me puede separar de tu amor. Esta mañana venga delante del Señor y dígale: Dios, nada, nadie me separe de ti, Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de ti. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de ti. Ni la vida, ni la muerte, Nada de lo que estemos viviendo, Señor, ni la enfermedad, ni el diagnóstico final, Señor, nada nos separe de ti, Dios. Esta mañana declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que murió por nosotros. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Nada, Dios, nada nos podrá separar de tu inmenso amor. Dios, eres escudo alrededor de nosotros. Eres escudo alrededor de nosotros. Cúbrenos, Dios, con tu escudo. Cúbrenos, Señor, con tu amor. Llénanos, Dios, con tu presencia. Esta mañana, Dios, quizás venimos débiles. Quizás venimos, Señor, con una armadura desgastada del camino, desgastada de las batallas. Esta mañana, Dios, renueva nuestra armadura. Esta mañana, Dios, renueva nuestra espada. Esta mañana, renueva nuestro yelmo. Esta mañana, renueva, Dios, nuestro ser.
nada, Dios, nos separe de tu amor. Nada nos separe de tu amor. Ni la pérdida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Dios. Ninguna tribulación, ninguna angustia, Señor, ni la persecución misma, Señor. Nada nos separe de tu amor, Dios. Que nada, Dios, nos separe de tu amor. Que nosotros podamos, Señor, permanecer en tu amor, Señor. Señor, esta mañana te adoramos. Esta mañana, Dios, glorificamos tu nombre. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Dios, y te decimos, Señor, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que fue a la cruz y murió por nosotros. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, Dios. Ahí donde está,